planteamientos Foucaultianos, que recuerde que un discurso siempre se opone a otro y que genera efectos performativos, viene muy bien para ver el efecto, las prácticas que generan discursos muy atractivos, que son discursos neoliberales, pues, por ejemplo, el del emprendimiento o el de la flexibilidad. Entonces, en función de la pregunta de investigación, hay metodologías que pueden ser utilizadas estratégicamente. En el caso de procesos de creación de lo común, de construcción o de dar entidad a experiencias que parecen que son irrepresentables, metodologías como los grupos de discusión, como talleres y asambleas, no garantizan nada, en tanto que no tienen nada de por sí que no esté ya contenido en la pregunta de investigación o que no lo permita, pero sí que pueden dar lugar a esa producción común de verdad, a esa reapropiación de las condiciones para producir verdad, sabiendo que cuando hablamos de metodología tenemos que dejar de ponernos muy serias, porque realmente la metodología, tal como la estamos definiendo, en sí misma está tan alimentada por la pregunta de investigación y por las opciones epistemológicas y teóricas que no es nada que nos vaya a garantizar nada. Y a mí me vuelve a ayudar mucho la lectura del trabajo de Precarias a la Deriva, porque ellas mismas lo dicen, en el taller y en la asamblea que hacen, atrapan un kairos. Se dan cuenta de que en ese momento, reflexionando colectivamente sobre su experiencia, lo que decimos y lo que nos pasa se toca. Inmediatamente hay una transformación en la subjetividad. Producimos conocimiento y nos transformamos, porque estamos poniendo nombre a algo que no sabíamos que era eso lo que nos ocurría, pero nos oímos y entonces somos capaces de crear algo que no había. Pero eso evidentemente no lo garantiza la técnica, taller o asamblea o grupo de discusión. Hay demasiadas variables políticas, teóricas y epistemológicas. Lo que pasa es que esto en el terreno universitario o institucional, hablar así de las metodologías, con esta insolvencia y con estas pocas armas, pues no genera mucha seguridad de cara a un tribunal. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de las tensiones, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues podían haber corrido tanto. Respecto a la última ruptura, en el plano institucional, de alguna manera, y ligado a lo que significa apostar por un conocimiento ligado a la transformación, unir pensamiento a práctica política, un conocimiento que tiene valor en tanto que se conecta con otras posiciones, un conocimiento que debe ser, por tanto, un bien común, de alguna manera desestabiliza también una subjetivación, un modo de relacionarse con uno mismo en un territorio en el que lo que se está valorando es una concepción del conocimiento como mercancía, y se valora el conocimiento en términos de productividad, de competitividad y de calidad, también entre comillas y cursiva. Entonces genera contradicciones dentro de contradicciones íntimas entre dos modos de entender el conocimiento, contradicciones que pueden o no traducirse en conflictos con la institución. Es decir, una institución que está priorizando el conocimiento como algo que te ayuda a hacer currículum, el conocimiento en clave individual, el conocimiento nunca en clave colectiva, y algo que te permite prosperar académicamente y siempre en primera persona, de alguna manera plantearse que el conocimiento sirve para otras cosas, que debe circular, genera o modifica esa subjetividad neoliberal colonizada por parámetros de empresa y de planificación estratégica. Nos hace tener otra relación con nosotras mismas. De alguna manera también estamos hablando de un conocimiento que, entendido de esta manera, es capaz de generar cambios discursivos, pero también cambios perceptivos y cambios afectivos. Por lo que, de alguna manera, sí que es cierto que puede llegar a provocar esas disidencias dentro de una y, por ello, efectos imprevistos. No se trata de, desde ninguna posición de pureza, ser capaces de cambiar nada, pero sí que creo que la investigación feminista en estos planos que rápidamente he presentado, epistemológico, teórico, metodológico e institucional, partiendo de la experiencia del máster y de lo que supone hacer investigación en la universidad en un momento que el conocimiento es lo que es y sirve para lo que sirve, creo que sí que tiene esa potencialidad de desestabilizar una determinada narración de lo que es la realidad según esquemas neoliberales y heteropatriarcales, pero sobre todo un modo de ser, un modo de relacionarse con una misma. Es decir, atacar también a esa producción de subjetividad de la que es tan difícil escaparse. Entonces era subrayar muy rápidamente esos aspectos y luego volver a ellos en las tensiones.
Entonces, ha sido un reto difícil de cumplir, creo yo, porque cuando he leído las 3 preguntas, yo empecé intentando hacer la respuesta para cada una y al final tenía una resistencia con una de ellas, voy a decir después cuál es. Y al final yo puse como 5 puntos que yo pensaba que serían importantes compartir más que hacer una ponencia, sino compartir. Y yo hice de una manera muy lúdica. Cuando estaba haciendo estaba muy lúdico, ahora está un poco más estresado porque cuando tú pones aquí se pone una situación un poco más formal y ahí la cosa se pone menos lúdica, pero creo que con las imágenes creo que lo intento es volver un poco a este lúdico. Estas imágenes fueron producidas durante estos últimos meses que estoy aquí en Barcelona. Son imágenes que estaba pasando por la calle, me encantó algunas ideas y yo las puse aquí para enseñar como figuraciones de las ideas que voy a intentar exponer aquí, como la idea de compartir punto de partida o utopía en ningún lugar, es una buena referencia en ese sentido, para pensar las metodologías feministas. Y ahí la primera cosa que quería hablar es que, como puse ahí, el feminismo es una familia, o sea, cuando estamos pensando en feminismo, estoy usando el término familia, no despropositadamente, sí, sino para pensar un poco la familia como un sistema que incluye actrices y actores en constantes juegos de poder, donde se incluyen los intentos incluso de dominación, pero también en constantes procesos de agencia, en este caso donde se incluyen las resistencias, las acomodaciones y tantas otras maneras de jugar con el poder que cambian al sabor de las conjunturas. Es decir, pensar el feminismo como familia no es pensarlo románticamente como un agrupamiento monolítico, como quizá es la primera imagen nos figura. O sea, como un agrupamiento monolítico, con personas que saltan, como decía la Beatriz en la otra charla, o sea, sin tensiones. A lo contrario, pensar el feminismo como familia es justamente una estrategia para explicitar, que bajo el mismo apellido hay muchas diferencias en la forma de pensar y la forma de actuar en las investigaciones y en las políticas científicas. No por casualidad, además de problematizar los conceptos, estamos siempre intentando pensar sobre el cómo hacer. Lo bueno es que aunque reconozcamos que hay muchas diferencias, hay también el deseo de construcción de comunes. Esto creo que sea una cosa que desde mi experiencia, como es la pregunta que han puesto, podría hablar sobre el método o las metodologías feministas. El segundo, el método. Yo creo que es bueno también hablar sobre esta palabra, porque muchas veces pensamos ella con una cierta tradición y estoy intentando cambiar también el sentido que tenemos de esta palabra. Entonces estoy pensando el método como medio, sí, pero de producir el objeto de investigación. O sea, si pensamos como Sandra Harding, que el feminismo al adentrar en la ciencia no quiso solamente incluir nuevos temas, sino una nueva forma de producir ciencia, necesitamos hacer una profunda crítica al fetiche, ¿así se dice la palabra? Fetiche, sí, del método, y a la construcción moderna de ciencia que se basa exclusivamente en el método. Es decir, el método, desde un punto de vista feminista, así creo yo, no es un medio, una conexión o un hilo entre la pregunta, los objetivos de una investigación y los resultados y análisis que se producen. El método es el medio, sí, pero de producción del objeto. El concepto de campo-tema de Peter Spink nos ayuda mucho en esta reflexión, pues explicita una de las lecciones del feminismo fundamentales desde mi punto de vista sobre la ciencia, que es que los ojos de quien mira son parte del objeto que se ve. Además, cuando elegimos el método, definimos los límites y las posibilidades de nuestra investigación. El tercer punto, entonces, y el último, para cuidar del tiempo, dice que la cosa que me gusta mucho pensar, después puedo decir sobre las imágenes, pero quería en este momento producir más otras figuraciones quizá, y no decir la figuración original, porque como no creo que haya,
Entonces, pero es muy chistosa alguna de estas historias, unas narrativas que puedo decir. Entonces, para hablar del tercer punto, yo pienso que los métodos feministas son plurales. Sí, o sea, de hecho, si pensamos el método, como he dicho anteriormente, como camino de producción de un objeto de investigación, no hay un único método que se pueda decir feminista. Las posibilidades son varias y el feminismo quizá más bien se manifiesta no cuando escogimos el método, sino cuando elegimos el tema de investigación y cuando se produce la pregunta de investigación. Y aquí estoy hablando de la pregunta de investigación que no corresponde a las preguntas que hacemos a nuestros sujetos, sino a la pregunta que hacemos al campo de investigación en lo cual estamos ubicados. Esta es entonces de alguna manera la forma como caracterizo las metodologías feministas desde mi experiencia. Muy bien. Nos deja en vilo, luego dice que nos va a contar quizás el significado de las imágenes. Vale, pasamos a la segunda pregunta, ¿os parece? Que es ¿cuáles son las principales tensiones que habéis podido identificar en vuestros procesos de investigación feminista? Un poco aquí queríamos ya ir más al de las experiencias prácticas, ¿no? ¿Qué tensiones, bueno, dificultades habéis encontrado? Bueno, sí, yo lo que había pensado aquí hacer es, hago como 3 grandes fases en mi investigación. En la primera fase tiene que ver con investigación sobre salud y género, la segunda fase tiene que ver más sobre el tema del cuerpo, la etnografía corporal y los itinerarios corporales, y la tercera fase tiene que ver más con la crítica del amor romántico, y entonces en cada fase lo que he hecho es seleccionado 2 puntos o 3 de cosas que, bueno, no sé si son tensiones todo, pero por lo menos que me apetecía compartir y que creo que son en otras versiones generalizables, ¿no? Bueno, yo empecé a investigar seriamente, con un proyecto de investigación, cuando en 1990 me puse a hacer la tesis doctoral. Yo era médica de planificación familiar en Basauri, en un centro de planificación impulsado por el grupo de mujeres de Basauri al que yo pertenecía, y en el que yo ya tenía un marco teórico feminista, desde donde se leía la biomedicina, la salud y el género y tal. Incluso ahora voy a comentar, yo ya sabía investigar de alguna manera, aunque no era consciente de eso, ¿no? En esta fase quiero hablar de algo que, en mi opinión, tiene que ver con el distanciamiento. Cuando yo empiezo a investigar me tengo que distanciar de eso que yo ya conocía, y también el aprovechamiento de lo que yo ya sabía hacer, ¿no? Es decir, con esos 2 ejes quiero contar alguna cosa sobre esta fase, ¿no? A ver, yo entonces dejo de ser médica de planificación familiar y poco a poco me voy convirtiendo en una antropóloga conversa. Y utilizo este término adrede porque el hecho de, bueno, digo antropóloga conversa porque de alguna manera tengo que abandonar, entre comillas, o relativizar algunas cosas que yo sabía hacer, también desde el punto de vista feminista. Me suele gustar mucho hablar también como de las diferencias y las tensiones dentro del feminismo, por no hablar también de una idea de como que la comunión de las feministas en la cual no creo, ¿no? O creo para algunas cosas, pero no para todo, ¿no? Entonces, ya vais a ver que en algunas cosas que voy a decir ahora, lo que señalo también son distanciamientos respecto a posiciones feministas que te colocan en otro lado, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento, ¿no? Claro, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis lo que es la planificación familiar, aunque sea por encima, ¿no? Tiene unas particularidades específicas, que son centros de planificación que están en la periferia del modelo médico hegemónico, suponen una alternativa también en cuanto a la atención, suponen una alternativa en cuanto a cómo se entiende la relación con las usuarias. Estoy diciendo cosas que luego yo puedo aprovechar en la investigación, ¿no? Tiene que ver también con unas temáticas concretas que luego han sido las temáticas en las que yo más he trabajado, que están relacionadas con lo que podríamos llamar la intimidad en nuestra vida, o lo que en esta sociedad consideramos la intimidad, si queréis ponerle comillas, ¿no? Sexualidad, reproducción, relaciones afectivas, etc. Pero yo cuando pienso en aquella época, cuando yo era médica y me convierto en antropóloga, yo pienso que éramos algo antropólogas, éramos ya algo investigadoras. ¿A qué me refiero? Bueno, a nivel teórico me refiero toda la gente que hemos estado en ese ámbito, que estábamos muy conectadas con el feminismo, por supuesto teníamos ya unos conceptos feministas, sabíamos lo que eran las desigualdades de género, teníamos una lectura feminista que